¿Cómo están? Bueno, eh, grabo este videíto y después les voy a dejar otro más con la teoría de cadenas de caracteres. ¿eh? Voy a tratar de hacerlo más conciso posible para que no se haga tan pesado. Recuerden que en el Classroom tienen los PDFs de estas mismas presentaciones, así que pueden ir consultando, sobre todo para ver los métodos de las distintas colecciones. Eh, y bueno, cualquier duda me van preguntando en clases. Esto sobre todo para la gente que no pudo asistir. Nos tocaron una semana un poco complicada con el tema de los parciales y demás. Así que bueno, pasando directamente, colecciones de datos. Ya habíamos estado viendo, y yo se los dejé en un tutorial anterior, estuvimos viendo lo que son los arreglos, ¿sí? Que básicamente son conjuntos, no está muy bien usada esa palabra, pero son estructuras de datos, a diferencia de las variables, que nos permiten trabajar un solo dato a la vez, que al reutilizar esa variable se borra. Las colecciones de datos que utilizamos generalmente en Python son, más allá de que existen otras también, ¿no? Tenemos las listas, que son las más comunes. Básicamente la lista se asigna, al igual que una variable, con un nombre, el símbolo igual, y después sus elementos entre corchetes y separados por comas. Como podrán ver acá en el ejemplo, una lista puede guardar distintos tipos de datos. Puede ser, como en este caso, cadenas de caracteres, puede ser un número entero, puede ser un número flotante, un booleano, otra lista, o una tupla, etcétera. Y después, a través de los métodos, podemos ir generando distintas acciones sobre los elementos de esa lista. Las listas se van a organizar, digamos, a través de un índice. Van a empezar a partir del 0, el primer elemento, el segundo elemento va a ser el 1, el 2, hasta llegar al final. Eso es la posición de cada elemento. La longitud va a estar dada por la cantidad de elementos que contenga esa lista. En este caso, esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Sí? Así que la longitud o len de esa lista es igual a 8. Esto insisto siempre porque genera bastante confusión entre lo que es la longitud de una colección y lo que es el índice o index de esa colección, que es lo que nos indica la posición dentro de la lista de cada elemento, que serían estos numeritos que obviamente no aparecen por ningún lado. Pero bueno, cuando tenemos que usar un for, obviamente lo que vamos a prestar atención es a el índice. Bueno, ¿qué hace este ejemplo? Va a imprimir por un lado la lista completa, acá va a remover el elemento 2, es decir, este acá. Fíjense que yo entre paréntesis lo que le pongo es el, el elemento en sí, no el índice. ¿Sí? Otra cosa para tener en cuenta. Y vuelve a imprimir acá la lista con el resultado final. Si se fijan acá en la salida, se me fue la pluma, acá en la primera impresión está el elemento 2 y en la segunda impresión el elemento ya no aparece y todo el resto de la lista se mueve un lugar para adelante. Es decir, la segunda lista tendría una longitud de 7 elementos, ya no de 8. Bien. Acá tenemos todos los métodos de las listas, o los más conocidos por lo menos. Hay muchos más que los pueden ir consultando en el sitio oficial de Python. No nos vamos a detener en esto, se los voy a dejar para que lo lean ustedes. Ahí tienen el nombre del método y el parámetro, es decir, lo que va entre paréntesis. Fíjense que a veces es el elemento, a veces ¿cómo se llama? Puede ser un índice, puede ser una lista, la posición, acá dice elemento. Eso vayan viendo, sobre todo a medida que lo van usando, como para acostumbrarse. Después tenemos las tuplas. ¿Sí? Las tuplas básicamente son listas, pero que son inmutables. ¿Sí? Es decir, no se pueden modificar. Si
sigamos acá en el ejemplo, tenemos una tupla. La tupla, a diferencia de la lista, fíjense que tiene un nombre, va también con el símbolo de asignación, que es el igual, pero en este caso lleva paréntesis, no lleva corchetes. ¿eh? También sus elementos se van separando con coma. Acá, en este ejemplo, básicamente lo que hace es imprimir el elemento 0, que es 1, e imprimir el elemento 2, que es el 2, justamente. Para iterar, utiliza un ciclo for, ¿sí? En donde va a ir imprimiendo cada elemento de la tupla. Obviamente, si una tupla es inmutable, va a ser complicado de que podamos aplicar demasiados métodos. Fíjense que los métodos aceptables para una tupla son count, que me devuelve el número de veces que aparece un elemento en la tupla, o el index, que devuelve la posición de un elemento. Próxima colección, los conjuntos o sets. El conjunto, que al igual que en matemática, es una colección que no es ordenada y no es indexada de elementos únicos. Se representan utilizando llaves, no paréntesis, no corchetes, sino llaves. Y la característica principal de los conjuntos es que no se pueden repetir elementos. Así que hay para tener en cuenta eso. Acá, por ejemplo, tenemos un conjunto. Fíjense que tengo el nombre del conjunto, el símbolo de asignación y creo el conjunto a través de las llaves. ¿Sí? Igual que las anteriores, sus elementos se van separando con comas. Para agregar elementos al conjunto tenemos el método add, que me los va a agregar al final del conjunto. Recuerden que no es ordenado el conjunto. Y bueno, puedo imprimirlo. El conjunto tiene muchos métodos. También les vuelvo a recomendar que se descarguen el PDF y que vayan viendo cada uno de los métodos. Ahí tienen los métodos con ejemplos en cada caso, para poder ir resolviendo los ejercicios, que tienen varios. Tenemos agregar, remover, ¿sí? O eliminar. Fíjense que ambos van por elementos. El discard, que lo elimina si está presente. Si no, no hace nada. Después tenemos lo que son propiamente de conjuntos, matemáticamente hablando, que son la unión, por ejemplo. Une dos conjuntos. Y la intersección, que también es propio de los conjuntos, que va a crear un nuevo conjunto con los elementos en común. ¿Sí? Ese es el principio de intersección. Bien, y por último el diccionario, que este es el que por ahí resulta un poquito más complicado de entender. Fíjense que también se arma con nombre del diccionario, el símbolo de asignación y entre llaves. Pero acá está la diferencia. Va a tener una, como les dice acá arriba, ¿vale? Como les dice acá arriba, una key o clave y un valor. Ambos se separan a través de los dos puntos. Entonces, acá tenemos la clave es Juan, por ejemplo, y el valor para Juan es 25. En este caso, ¿de qué es el diccionario? Nombres es la clave y el valor es la edad de esa persona. Es un ejemplo de los muchos para los cuales se podría utilizar el diccionario. Fíjense que acá utiliza una iteración, es decir, un ciclo for, para imprimir el nombre y la edad. Esto es otra cosa que no recuerdo en este momento si se las expliqué en clase, es cómo se le puede dar formato a una salida en Python con el print, con F, formateo, format, y acá entre llaves vamos poniendo la variable que nosotros queremos que se muestre. Esta es otra forma de mostrar, de formatear texto. Siempre entre comillas, y la F, fíjense que está fuera de las comillas. Acá le estamos diciendo al print que vamos a formatear de esta manera la cadena de texto. Bien. Métodos de diccionario también tiene muchos. Les recomiendo que los lean, que traten de entenderlo. Cualquier duda se la anotan y la vemos en clases.
Y esto es lo que me interesa rever, sobre todo para las personas que no pudieron asistir la semana pasada, es otra forma de iterar o de usar el for, ¿m? En donde en el for vamos a utilizar una variable de iteración, que se puede llamar como se les ocurra, y acá va a ir la colección, obviamente. ¿Sí? Entonces, elemento, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una lista que se llama L, uf, se me fue. No es fácil escribir con el mouse. Y la lista tiene una serie de elementos adentro. En este caso yo voy a poner todos números enteros para ir mostrando, para usar de ejemplo. Entonces, elemento en cada vuelta del ciclo, por ejemplo, elemento en la primera vuelta del ciclo tendría el valor 1. En la segunda vuelta del ciclo tendría el valor 2. Elemento va a absorber o va a tomar, digamos, en cada vuelta, cada uno de los valores de esa lista. ¿Y qué va a hacer con esos valores? Y va a hacer todo el código que está ahí dentro del bucle. Entonces esa es otra forma de utilizar el for, perdón, que sin utilizar un rango. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Esta lista tiene 3 elementos de tipo string, manzana, banana y cereza. Entonces, fruta, en cada vuelta del ciclo, va a tomar cada uno de esos valores. Primero va a tomar el valor manzana y lo va a imprimir por pantalla. Fíjense que acá tengo la instrucción print y fruta en la primera vuelta vale manzana. En la segunda vuelta, fruta va a ser reemplazado por banana. Entonces va a imprimir banana. Parece un poco engorroso al principio entenderlo, pero van a ver que cuando trabajamos con colecciones, esta forma de utilizar el for es mucho más eficiente que por ahí trabajar con rango. No significa que no se pueda trabajar con rango, pero para tenerla en cuenta. Y por último, los operadores in y not in, que en realidad lo que hacen es devolverme un valor booleano, es decir, verdadero o falso, dependiendo el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, acá le estoy preguntando básicamente si manzana está en la lista frutas. Va a comprobar, leyendo cada uno de los elementos, manzana efectivamente está dentro de frutas, entonces me devuelve true como resultado. Son, son instrucciones de comprobación. Me sirven para comprobar un estado, una pertenencia y demás. Y obviamente después tenemos, por ejemplo, acá preguntamos por la vocal O en palabra. Acá lo estamos usando con un string. La O está en palabra. Entonces me va a devolver como resultado verdadero. Y también podemos utilizar su versión negativa, negando el in con el not. Y acá le estoy preguntando básicamente, manzana no está en frutas, y manzana sí está en frutas, lo vemos acá. Entonces me va a devolver un resultado falso. Ustedes, me imagino, si nunca usaron esto, estarán pensando, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, muchas veces necesitamos comprobar dentro de una colección la existencia de algún elemento. Entonces, con estos operadores podemos usarlo, podemos hacerlo. Así que bueno, hasta acá llega el tutorial. Como les digo siempre, cualquier duda se la anotan y la van preguntando en clases. Esto no es que se corta acá, lo vamos a seguir usando durante el resto de los contenidos. Así que aprenderlo bien.